en el ámbito multilateral, respetuosas de las normas del derecho internacional. Así que no solamente fuimos electos como presidentes para la Cuarta Comisión, sino también como vicepresidente en la Comisión de Desarrollo. Y países del ALBA, tenemos que felicitar a nuestra querida hermana Bolivia, quien también fue electa como vicepresidente de la Asamblea General para este periodo. Sabemos que el ALBA está jugando un papel de liderazgo en el ámbito internacional. Es la concepción de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, la construcción de un mundo que haga contrapeso a la hegemonía de los centros imperiales. En otro ámbito, también, como ustedes bien saben, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, se había convocado una reunión de cancilleres, fraudulenta, como ustedes bien saben, porque previamente el día 3 de abril del año en curso se había dado un golpe de Estado a la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, cuando un grupo de países atentó contra sus normas, contra sus instituciones y decidió tomar la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Permanente, que para este momento le corresponde a Bolivia y Haití respectivamente. Decidieron realizar una reunión de facto donde, entre otras cosas, aprobaron realizar una reunión de consulta de cancilleres que fue realizada el día de ayer. Eso motivó y desencadenó una decisión histórica que ya había asumido el comandante Hugo Chávez, que fue el retiro de Venezuela de esta organización y que fue ejecutada inmediatamente a partir de ese bochornoso y fraudulento evento ocurrido en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Venezuela denunció inmediatamente la carta fundacional de esta organización. Y llegamos a esta reunión donde, como ustedes pueden ver y notar en las caras de los representantes y cancilleres del grupo de gobiernos que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela, en su cara está marcada la derrota. La derrota se las propinó la silla vacía de Venezuela, pero una silla vacía colmada de dignidad, una silla vacía colmada de respeto hacia los países que tienen consideración moral sobre las normas multilaterales, sobre los principios esenciales, sobre los propósitos básicos que conducen a la comunidad internacional. Me estoy refiriendo explícitamente al respeto a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Me estoy refiriendo al principio de autodeterminación de los pueblos. Ustedes, como bien saben, lo pudieron ver el día de ayer. Quienes buscaban el consenso para intervenir y tutelar a Venezuela en alianza con la violencia y con los violentos opositores de Venezuela, el único consenso que obtuvieron es que no hay consenso porque no hay reconocimiento a las mentiras que este grupo intervencionista pretende sostener sobre Venezuela. La realidad sobre Venezuela es una profunda crisis política, pero no es una crisis política del país, es la crisis política de una oposición que se resiste a los mecanismos democráticos, que se resiste al respeto de los mecanismos y a los instrumentos constitucionales y jurídicos y se ha desdibujado por completo en la violencia. La oposición venezolana, como ustedes bien saben, desde la llegada de la Revolución Bolivariana ha mantenido distintos canales de actuación. Siempre han tenido la violencia como un canal, pero en el presente se desdibujaron por completo y solamente muestran la cara de la violencia extremista que causa destrozos, que altera la tranquilidad pública, que amenaza la paz y la estabilidad de Venezuela. Bueno, esa alianza se dio, hay una simbiosis muy estrecha entre la violencia que ejerce la oposición en Venezuela y las actuaciones de este grupo intervencionista en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Se retroalimentan. Ayer, curiosamente, cuando desataron su furia, como no lo habíamos visto en los días anteriores, en los eventos violentos, porque necesitaban retroalimentar
a estas caras derrotadas por el mandato que le habían impuesto desde los centros de poder en los Estados Unidos. Al mismo tiempo exhibían la violencia por una parte en la pantalla y en la otra mitad de la pantalla exhibían la reunión de cancilleres de la OEA. Es la retroalimentación, como le hemos venido denunciando. Lo advertimos ese mismo día 3 de abril, cuando se dio el golpe de Estado en la OEA, lo dijimos. Ustedes están propiciando y promoviendo que se instale un escenario de violencia en Venezuela. Y ocurrió apenas 3 días más tarde, el 6 de abril, cuando iniciaron los violentos y desataron pues su intolerancia y su odio. Hay una clara, pero muy clara, coherencia y coincidencia entre el discurso de la oposición venezolana, entre los líderes de la oposición violenta venezolana y lo que llevó ayer el llamado Grupo de los 15, que es un grupo en el marco de la OEA de gobiernos marcados por la misma intolerancia, obcecados sobre Venezuela, sordos, ciegos sobre Venezuela. Ayer, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que uno de los cancilleres líderes de este plan perverso para intervenir a nuestro país llamaba a que se fijaran las elecciones regionales en Venezuela. Es tal su ceguera sobre nuestra patria que ni siquiera se ha enterado el llamado y la convocatoria que hizo el Poder Electoral en Venezuela para realizar elecciones regionales el 10 de diciembre de este año. Tampoco para ellos existe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es muy clara sobre la oportunidad que corresponde para las elecciones presidenciales que deben realizarse en diciembre de 2018. Pero peor aún, ayer se desató en el marco de esta reunión por parte de este grupo llamado el G15, se desató una histeria sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Es curioso realmente, porque allí está demostrada la hipocresía de este grupo de gobiernos intolerantes, encausados hacia el fascismo, cuando ya no priva la razón, sino el odio, lo que se encausa es justamente las expresiones fascistas, como hemos visto nosotros en los últimos días en Venezuela con los delitos de odio. Y entonces es curioso porque el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, como un gran debate nacional, un gran debate político, guiado por la sabiduría, en el ámbito multilateral, respetuosas de las normas del derecho internacional. Así que no solamente fuimos electos como presidentes para la cuarta comisión, sino también como vicepresidente en la comisión de desarrollo. Y países del ALBA, tenemos que felicitar a nuestra querida hermana Bolivia, quien también fue electa como vicepresidente de la Asamblea General para este periodo. Sabemos que el ALBA está jugando un papel de liderazgo en el ámbito internacional. Es la concepción de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, la construcción de un mundo que haga contrapeso a la hegemonía de los centros imperiales. En otro ámbito, también, como ustedes bien saben, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, se había convocado una reunión de cancilleres, fraudulenta, como ustedes bien saben, porque previamente el día 3 de abril del año en curso se había dado un golpe de Estado a la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, y política de una oposición que se resiste a los mecanismos democráticos, que se resiste al respeto de los mecanismos y a los instrumentos constitucionales y jurídicos, y se ha desdibujado por completo en la violencia. La oposición venezolana, como ustedes bien saben, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, ha mantenido distintos canales de actuación. Siempre han tenido la violencia como un canal, pero en el presente se desdibujaron por completo y solamente muestran la cara de la violencia extremista que causa destrozos, que altera la tranquilidad pública, que amenaza la paz y la estabilidad de Venezuela. Bueno, esa alianza se dio, hay una simbiosis muy estrecha
entre la violencia que ejerce la oposición en Venezuela y las actuaciones de este grupo intervencionista en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Se retroalimentan. Ayer, curiosamente, cuando desataron su furia, como no lo habíamos visto en los días anteriores, en los eventos violentos, porque necesitaban retroalimentar a estas caras derrotadas por el mandato que le habían impuesto desde los centros de poder en los Estados Unidos, al mismo tiempo exhibían la violencia por una parte en la pantalla y en la otra mitad de la pantalla exhibían la reunión de cancilleres de la OEA. Es la retroalimentación, como le hemos venido denunciando. Lo advertimos ese mismo día 3 de abril, cuando se dio el golpe de Estado en la OEA, lo dijimos. Ustedes están propiciando y promoviendo que se instale un escenario de violencia en Venezuela. Y ocurrió apenas 3 días más tarde, el 6 de abril, cuando iniciaron los violentos y desataron pues su intolerancia y su odio. Hay una clara, pero muy clara, coherencia y coincidencia entre el discurso de la oposición venezolana, entre los líderes de la oposición violenta venezolana y lo que llevó ayer el llamado Grupo de los 15, que es un grupo en el marco de la OEA de gobiernos marcados por la misma intolerancia, obcecados sobre Venezuela, sordos. Derrota se las propinó la silla vacía de Venezuela, pero una silla vacía colmada de dignidad, una silla vacía colmada de respeto hacia los países que tienen consideración moral sobre las normas multilaterales, sobre los principios esenciales, sobre los propósitos básicos que conducen a la comunidad internacional. Me estoy refiriendo explícitamente al respeto a la no intervención en los asuntos internos de los estados, me estoy refiriendo al principio de autodeterminación de los pueblos. Ustedes, como bien saben, lo pudieron ver el día de ayer. Quienes buscaban el consenso para intervenir y tutelar a Venezuela en alianza con la violencia y con los violentos opositores de Venezuela, el único consenso que obtuvieron es que no hay consenso porque no hay reconocimiento a las mentiras que este grupo intervencionista pretende sostener sobre Venezuela. La realidad sobre Venezuela es una profunda crisis política, pero no es una crisis política del país, es la crisis de los Estados americanos, cuando un grupo de países atentó contra sus normas, contra sus instituciones y decidió tomar la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Permanente, que para este momento le corresponde a Bolivia y Haití respectivamente, decidieron realizar una reunión de facto donde, entre otras cosas, aprobaron realizar una reunión de consulta de cancilleres que fue realizada el día de ayer. Eso motivó y desencadenó una decisión histórica que ya había asumido el comandante Hugo Chávez, que fue el retiro de Venezuela de esta organización y que fue ejecutada inmediatamente a partir de ese bochornoso y fraudulento evento ocurrido en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Venezuela denunció inmediatamente la carta fundacional de esta organización. Y llegamos a esta reunión donde, como ustedes pueden ver y notar en las caras de los representantes y cancilleres del grupo de gobiernos que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela, en su cara está marcada la derrota.